Yo no sé si con las indicaciones que voy dando os sirve eso. Ya no sé. Si no me contestáis, pues todavía me moriré sin saberlo. Creo que no. Hasta que no se experimente no podemos saberlo. Pero estoy hablando de cosas que habéis experimentado. Hasta ahora, ¿no? Claro. Hablo de momentos en que estás en el campo, momentos que has de tomar una determinación importante, haciendo referencia a experiencias. Yo me refería a estos métodos en cuestión. No, pero la pregunta mía se refiere si con esas indicaciones que doy, si ya os da una indicación útil para que vosotros podáis tratar de situaros en esa zona más central, por las buenas. Esa es la pregunta. A mí me sitúa como más rigidez, como control, ¿no? ¿El qué como control? No. Yo mismo estando controlando todo. Es al revés, ¿eh? Es cuando estás situado en el centro que adquieres la mayor libertad. Ahora, cuando estás queriendo estar en un sitio, eso es lo que crea una tensión. Es el querer estar. Esa es la tensión, pero no el estar. Pero el estar se consigue queriendo estar, ¿no? Sí. Al principio no hay más remedio, sí. Aunque uno puede aprender a situarse sin tensión. Eso es lo difícil. Pero eso es el mismo problema, hágase con todo. Con el método que yo suelo enseñar o sin método. A ver. Yo entiendo que haga lo que haga, por muy simple que sea, está centrado para hacerlo bien. Por simple que sea la cosa o la acción que tenga que hacer, que esté centrado en lo que estoy haciendo. No, porque mira, ese estar centrado en lo que uno está haciendo quiere decir poner toda la atención e interés en la cosa que uno está haciendo. Y lo que yo estoy queriendo decir es que has de poner toda tu atención e interés en ti que estás haciendo la cosa. O sea, que tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. No, de ti que estás haciendo eso. Por ejemplo, ahora eres tú que estás mirándome. Pero realmente me estás mirando desde donde tú eres tú mirándome. Esa es la cuestión, ¿verdad? Pero entiendes hacia dónde estoy señalando, aunque no consigas ahora eso. Sí. O sea, cuando todo mi potencial sea desarrollado, entonces sí. No, ahora. Cuando tú, por ejemplo, estás hablando con alguien a distancia, como me ocurre a mí a veces con vosotros aquí, y tienes mucho interés en entender lo que te dicen, pero no te llega la onda, y entonces estás escuchando, pero no escuchas nada porque no entiendes nada, ni oyes nada. Estás en una actitud de escucha. No estás pendiente de lo que oyes, porque no oyes nada. Por lo tanto, es una actitud tuya de estar tú ahí, presente al escuchar. ¿Entiendes su matiz? Eres tú, tu conciencia de que soy yo quien estoy escuchando. Eso. O sea, centrarse es aprender a vivirse conscientemente como sujeto. Como sujeto que ve, que siente, que conoce, que actúa. Allí donde yo me doy cuenta que soy más yo mismo. Que yo soy el ejecutor, el autor, por lo menos de momento, de lo que estoy viviendo. Es el sí mismo. Todo lo otro puede variar. Pero en cambio este sí mismo, que es el sujeto, está siempre ahí. El problema es que nuestra atención no está nunca ahí con ese sujeto. Nuestra atención se va hacia el objeto, que sea. Y por eso estamos siempre fuera de nosotros mismos.
El ejercicio de centramiento es un exigirse, el estar allí donde uno es uno mismo y desde allí vivir. Yo creo que sí es mi experiencia, hay un centramiento mayor, ¿no? Con una exigencia de exterior, ¿no? Pero lo que no veo es cómo puede llegar sin esa exigencia, no como autoestimularse, a estar ahí atrás, como cuando uno está en una experiencia. Esta estimulación solamente puede venir cuando uno ve clara la necesidad o la exigencia de ser más y más auténticamente uno mismo. Cuando uno se da cuenta que lo fundamental, lo único esencial no es lo que hago, sino el sujeto que está ahí viviendo eso. Porque este sujeto es la base, es la raíz, es el común denominador de todo lo que podemos vivir y experimentar en la vida. Es lo único que podemos decir auténticamente yo. Todo lo demás lo confundimos con el yo, pero no lo es. Mis ideas, puede haber ideas muy importantes para uno, pero siguen siendo mis ideas. No soy yo. ¿Quién es el que está viendo estas ideas? O el que está valorando estas ideas. Ese quién es más importante que las ideas mismas. ¿Quién es que está sintiendo amor o tristeza o lo que sea? Ese quién es más importante que lo que siente. Porque lo que siente varía. En cambio, ese quién no varía, siempre es idéntico a sí mismo. Es la identidad. Y no solo es que es la identidad, es que todo lo que estoy viviendo está surgiendo de ese foco central. Toda mi comprensión sale de ese mí mismo que ve y comprende. Todo sentimiento sale de ese mí mismo que está sintiendo. O sea que los focos son no solamente la identidad, sino la fuente de mi experiencia y existencia inmediatas. Esa ha de ser la motivación. El darte cuenta que vivas o no vivas experiencias grandes o pequeñas, por principio las experiencias tú no las eres. Las sientes, pero pasan. En cambio tú permaneces. Entonces ese tú pasa a ser lo fundamental. Espérate, que no oigo con los ruidos. Puede hacer un buen, porque lo único es mantener esa constante de este curso de uno, pero la demanda es muy difícil de uno totalmente. La demanda es la consecuencia de ver claro que lo único que tiene sentido en tu vida y de donde sale todo sentido eres tú mismo. Es mantenerlo como noción, nada más, de momento. No, es una evidencia. Es una evidencia. Si lo piensas con calma, si lo miras con calma, verás que toda tu vida está girando alrededor de algo que es un foco fijo, estable. Y que si te pasas la vida mirando todo, pero no descubres este foco, pues habrás pasado de incógnito. Y se trata de interesarte, de descubrir que el sentido mismo de tu existencia eres tú. Que nunca encontrarás un sentido extraño a ti. Porque tú eres el que estás dando sentido o no sentido a las cosas. Por eso el sentido base original eres tú, de donde sale toda noción de sentido y de significado y de amor y de felicidad y de realidad y de voluntad. Entonces el ver que toda tu vida está fluyendo de ahí, cuando eso lo miras y si uno se toma el trabajo de mirarlo a fondo, uno se da cuenta que lo realmente fundamental es esta fuente de donde está surgiendo mi vida. Si no, uno se pasará la vida pues desarrollando una cosa, adquiriendo experiencias, ideas, conocimientos, cosas que dejará luego todas. Lo único que uno se lleva puesto es lo que es. Y si uno reflexiona a fondo sobre esto,
pues se da cuenta que si uno es medianamente listo, lo que busca es aprovechar lo que realmente es aprovechable. Pero cuando nos dices que vivamos el aquí y ahora, y también cuando hablas de estar despierto y consciente, y cuando dices estar centrado, ¿qué diferencia hay entre esas tres cosas? Pues es lo mismo visto desde un ángulo o desde otro. O sea, quien está centrado ya incluye el estar viviendo aquí y ahora. Y claro, cuando estás centrado no puedes vivir otra cosa que aquí y ahora. Cuando estás centrado no funciona el personaje. No puede funcionar. Estar centrado es el vivir, el fondo mismo del yo exterior. El fondo de donde está surgiendo mi capacidad de ver, de sentir y de actuar. ¿Puedes estar centrado a medias? Sí, puedes estar descentrado, sí. Quiero decir, si lo estás intentando, pero no estás centrado porque es muy difícil. Entonces estás descentrado. Entonces, nada, Pero entonces el intento es lo bueno. No se puede de entrada estar perfectamente centrado tal como estamos viviendo. Pero el intento es lo que va desarrollando, tenemos la capacidad de vuelta a casa. Fíjate que había más manos por aquí. Ya, pero yo quería preguntar si cuando tenemos que hacer la actualización de las cualidades de... Por favor, ahora solamente habladme de eso que estoy hablando. Es que tiene relación con esto. A ver, vale. Si eso implica que para hacer esta actualización tengo que estar centrada. Todo el trabajo interior y exterior lo harás óptimamente en la medida que estés centrado. Por principio. Porque ya digo que es cuando uno está más centrado que va aumentando su capacidad de eficacia. No solo de cara a ser uno mismo, sino de cara a poder hacer mejor las cosas. Espera, que había por ahí una dama. Ah. ¿Ya está? ¿Sí? Sí. Sí, entonces, por lo que dices, de estar centrado debe de ser ver en perspectiva todo lo que te rodea a partir de ti, ver, sentir. Sí, estar centrado es ser tú mismo. Y el ver en perspectiva es una consecuencia. Tienes que tratar de intuir qué quiere decir ser yo mismo, a la luz de lo que os estoy explicando. Es curioso lo que cuesta, ni siquiera intuirlo. Es curioso. O sea, creo que está contestado lo que iba a preguntar, pero en fin. Entonces no intervienen las ideas cuando estás centrado. En el sitio donde estás centrado no hay ideas. O sea, que esa parte se distinguirá por eso. No, se distingue Tu porque eres tú. presencia. Bueno, claro, pero es que ahora yo no la distingo porque no la percibo. Cuando estés lo distinguirás porque tendrás una noción de ti que es inequívoca. Y lo has tenido eso, si todo el mundo lo tiene. Cuando ante una situación de peligro surge una respuesta impensada, ¿de dónde surge esto? Bueno, surge del fondo, pero yo siempre creo que es Pues bien, que donde surgen todas las cosas. pues se trata de situarse en ese fondo. En el caso de la acción esa que digo, de un peligro de ser atropellado, es un fondo vital, de vida física. Pero ante situaciones en las que se trata es de ver claro, será más bien de otro sitio, ¿verdad? De un fondo de la mente. Cuando se trata de una situación muy fundamental, afectiva, surge de un nivel afectivo. Pues se trata de estar allí, de ir allí, en lo posible. O sea que es la cosa misma la que tiene importancia. Estas ventajas, estas consecuencias son por añadidura. Una de las formas que algunos sistemas más o menos antiguos enseñan, por ejemplo, es el aprender a estar atento simultáneamente a varias cosas. Cuando te obligas a estar atento a varias cosas, o te vuelves tarumba,
Y entonces ya se acabó el problema. O si no, no tienes más remedio que irte situando en un punto más profundo desde donde puedes atender simultáneamente varias cosas. En gran parte del método de Gurdjieff, por ejemplo, está basado en esto. En toda una serie de ejercicios que él hacía hacer, que era para ir aprendiendo una coordinación cada vez más compleja, que obligaba a situarse en un punto cada vez más profundo. Y esto pues, lo enseñan, de hecho todas las técnicas tradicionales, de un modo o de otro, con un nombre u otro, están enseñando el ir hacia este fondo. Lo que pasa es que la mayoría trabajan con un solo fondo. Y yo estoy hablando de trabajar todos los tres fondos, mental, afectivo y físico. Por ejemplo, ahora que estáis aquí, ¿podéis por un momento tratar de mirar y de escuchar de un modo más deliberado, más consciente, dándoos cuenta que sois vosotros que estáis atendiendo? Yo atiendo, yo escucho, yo. Y ver que es alguien, algo, una zona que desde allí se dirige la atención. Tratad de hacerlo por medio. Por lo menos veréis que es muy distinto de cuando se está con la atención dispersa o incluso con la atención puesta solo en el objeto. De repente es como si uno se obligara a situarse, a mirar desde un punto donde yo me doy cuenta que soy yo quien estoy mirando o escuchando. ¿Sí? No sé si conseguís. Miradlo en el aspecto afectivo. Yo siento afecto, pero no es solo el afecto, es que soy yo que estoy sintiendo este afecto. Entonces ver en el fondo del afecto una vivencia de ser el sujeto, de ser yo sintiendo. No escuchar esa banda sonora. Yo creo que es muy fácil cuando te lo propones, pero a lo largo del día... Pues nada, que hacerlo no a lo largo del día de momento, sino en corto. O sea, en flash. En un flash de unos instantes, ya vale. Y mantener esos instantes, aunque sea pues 15 segundos. Y luego van aumentando. Y claro, hasta que llegará el día en que podrás vivir instalada en ese fondo. Porque descubrirás que tú eres ese fondo. Entonces tu mente y tu funcionamiento serán una sola cosa. Habrá una perfecta integración, unidad. Porque tu mente y el punto de donde está saliendo todo coinciden. Ahora en cambio hay una distancia entre esa mente que piensa, que quiere y tal, y el punto real de donde está surgiendo todo. Y esa distancia es lo que lo desequilibra todo. Cuando coincide el punto de atención con el punto de donde surge el vivir, hay la perfecta espontaneidad y la perfecta simplicidad. Pero además es que es el paso obligado para descubrirse a sí mismo. Entonces, dedicar ratos a instalarse primero en el yo que contempla la respiración, por ejemplo. Que contempla, que siente y contempla este sentir del respirar. Pero que lo importante no es tanto el sentir del respirar, sino el yo que me doy cuenta de eso. O sea, ser como si dijéramos un vigía consciente, lúcido de lo que está pasando. Luego situarse en el nivel afectivo, evocar un sentimiento de amor, de alegría, de lo que sea, pero sobre todo darse cuenta que soy yo que estoy sintiendo eso.
Y ese yo está justo detrás o en el fondo de lo que siento. Y luego lo mismo con la mente. Yo que estoy mirando, o mirando, prestando atención a mis ideas, o prestando simplemente atención. La atención para ver no solo cosas, sino también para ver conceptos. O sea, ver y entender. Y darme cuenta que soy yo que estoy ahí. O sea, consiste pues en ese intento de ir hacia el fondo como identidad, en lugar de estar solo desparramado hacia el campo que está surgiendo de este fondo. ¿Sí? Es aprender a situarse y a mantener eso todo el rato que uno pueda. Yo que veo, yo que siento, yo que estoy funcionando físicamente. Yo. Veréis que se descubre como una conciencia de eje. De un modo natural se descubre, si uno está atento. Y que se caracteriza porque cuando uno está viviendo más y más como eje, por un lado, no se ata a nada, no se identifica con nada. O sea que hay una soltura, pero al mismo tiempo hay una disponibilidad para actuar con rapidez y eficacia en lo que sea. O sea, estos dos rasgos. No identificación, o sea, no dependencia, y al mismo tiempo plena disponibilidad de ver, sentir, hacer. Y esto solamente se da cuando uno está en el centro. Las dos cosas a la vez. Es evidente que si uno tiene muchos problemas, preocupaciones, miedos, costará mucho hacer eso. Y que primero uno tiene que atender al aspecto psicológico de los problemas y aclararse, etc. Cuando uno consigue darse cuenta que uno es uno en los tres aspectos, conviene permanecer un rato así, para fijar claramente esta conciencia de sujeto. Y luego, al moverse, tratar de moverse con naturalidad, pero manteniendo esta conciencia de eje. Que no solo es un eje, sobre todo soy yo. Yo que estoy aquí. Yo soy el que hablo. Yo soy el que siento. Yo soy el que estoy aquí y ahora. Y yo. No un yo importante ni no importante. Yo. Simplemente una noción simple de identidad y de realidad. O sea, no se trata de ninguna especulación. Se trata de la noción inmediata que surge cuando uno está funcionando desde lo que uno es aquí y ahora. Este es el trabajillo del centramiento. Y esto hacerlo varias veces al día. No querer alargarlo. Se intenta. Sale bien, bien. Sale mal. Pues nada, no pasa nada. Lo importante es el intento, sincero, consciente, porque este intento, y no el conseguirlo, ese intento es el único que desarrolla, lo único que es realmente trabajo. Por lo tanto, no juguéis a conseguir resultados, jugad a jugar, que es el hecho de hacer, eso es lo bueno, el hecho de intentar, eso es lo que realmente permite crecer y permite ir despertando. No es conseguir la meta para tener el premio. ¿No? Tendréis al principio del trabajo, en todo lo que os estoy explicando, siempre es este principio. No convertir eso ahora en otro yo ideal, aunque seguir persiguiendo. A ver, preguntas, pegas. ¿Cuál es el motivo del primero, por ejemplo, amor, después de inteligencia? Se puede hacer por el orden que se quiera, pero yo os aconsejo que empecéis siempre por lo físico, luego lo afectivo y luego lo mental. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo físico suele ser lo más fácil, porque tenemos mayor control y mayor conciencia de lo físico que del resto. Segundo, porque cuando yo consigo en lo físico estar yo tranquilo y ser yo,
eso prepara ya el terreno porque tranquiliza en gran parte lo emocional. Y por lo tanto es más fácil acceder luego a sentir, a evocar el amor o la alegría y a descubrirme a mí mismo. Y ese amor, cuando consigo hacerlo y mantenerme como sujeto, a su vez prepara el hacerlo en la mente, porque la mente queda más calmada. O sea que cada paso es como un escalón que prepara al siguiente. Pero en principio no habría inconveniente en empezar por cualquiera a condición de que se hagan los tres. Yo aconsejo que esto se haga al principio, más bien estando sentado o de pie. Porque si uno lo hace tumbado, tiende a asociar ese ser uno mismo con una actitud pasiva. Ahora, después uno tiene que ir aprendiendo a hacerlo en toda situación, en toda postura. Y otra cosa es que cuando te permanece un rato con la conciencia de los tres aspectos. De ser tú mismo. Pero soy consciente que de estos aspectos lo que es la tú mismo. Eres ti mismo, pero que en tu persona concreta se manifiesta, diríamos, a través de tres ventanas, de tres sectores. Sería como pensar en un momento que es... No, es ser. Pensar es antes, diríamos, como preparación, para ir dirigiendo la atención a un sitio o a otro. Luego es estar en lo que eres. Tú has dicho que cuando pasamos tensiones y sufrimos miedos, entonces para eliminarlos, o por lo menos para ver qué se puede hacer con ellos, lo mejor es limpiar el subconsciente. Y para limpiar el subconsciente, que se tiene que hacer a partir de estar centrado. No, mujer, porque si no ya lo pones imposible. Todo esto es un trabajo que cada parte se complementa con la siguiente. Y está en el orden que yo os he ido explicando. O sea que cuando yo os he explicado que hagáis el trabajo de reeducación de la mente y todo eso, no había hablado del centramiento, lo cual quiere decir que se puede hacer ya antes de hacer el centramiento. Ahora, en la medida que vayas aprendiendo a hacer el centramiento, verás que aumenta extraordinariamente la eficacia en el trabajo con el inconsciente, en la actitud positiva, etc. En la medida que hagas mejor la actitud positiva, verás que luego te ayuda a hacer mejor el centramiento. Porque en el fondo todo es una sola cosa. Estoy explicando todo una sola cosa, pero explicándola desde una vertiente, desde otra, desde otra, desde otra. Todas ellas vertientes complementarias. A ver, ¿había más manos? Has dicho que las dos características de estar centrado, una de ellas era disponibilidad, y la otra es que no lo retenía. Sí, la primera que he dicho es precisamente el que no quedas afectado por las cosas. No quedas apegado, no quedas condicionado, identificado por las cosas. Te sientes libre en relación con todo. Y la segunda es que hay una disponibilidad para una respuesta instantánea y eficaz en el aspecto que sea, físico, afectivo o mental. En el centramiento no surgen las emociones. En la medida que surgen las emociones, pues te despistas. Como en la medida que surgen recuerdos o deseos o lo que sea. Y por eso es el trabajo para ir viviendo la actitud positiva, para ir trabajando el inconsciente y luego irte aprendiendo a centrar más y más. Un trabajo complementario, cada uno prepara al siguiente y a la vez el siguiente permite mejorar el primero. O sea que no hay que pretender hacerlo bien. No se trata de hacerlo bien, sino de ir descubriendo un poquito más cada uno de los ejercicios. Descubrir. Y cada vez tratar de hacerlo como si fuera la primera vez. Nunca intentar repetir lo que se hizo el día anterior. Es hacer el trabajo siempre en presente. Porque si no, lo que haréis es adquirir un nuevo condicionamiento. Lo que se trata es ahora. Ahora realmente soy yo presente. Estoy yo aquí detrás, en el fondo, de mi decir, de mi moverme, de mi sentir. Estoy presente. Esta es la cuestión. ¿Soy realmente yo o es una máquina que está funcionando sola? Es esta exigencia de estar presente, de ser realmente yo.
Y eso va adquiriendo cada vez una fuerza mayor, una importancia mayor, una envergadura mayor. Porque se descubre que todo lo otro solo tiene sentido en la medida que es expresión de alguien. No que es algo que funciona, sino que es alguien que se expresa. Y no hay ese alguien real si no se está lúcido, desde el fondo. Sino el único alguien que hay es la idea que se ha adquirido de uno, que no es nadie, una idea. A ver. Yo quisiera resaltar dos aspectos que, por ejemplo, ahora y en otras ocasiones, pues consigo vivir esta noción de sujeto, ahora, centrarme. Pero, por ejemplo, otras veces intento centrarme y no consigo vivir esto, sino vivo zonas profundas, por ejemplo, que me son conocidas. Entonces yo, para salirme de esta cosa conocida, rutinaria, voy a lo desconocido, pero continúo siendo una zona. No Sí. es esta noción de sujeto. Sí, no has de tener ningún problema con esto. O sea, si tú vives una zona profunda, date cuenta quién está viviendo eso. No pretendas no vivirla, sino más bien pretende estar tú presente viviendo eso. Porque cosa aquello sería más bien en tu experiencia, ¿no? Mientras es zona es tu experiencia. Así es. Alguna vez has dicho que para llegar al poco de la inteligencia había que pensar en un paisaje, ¿no? A lo mejor un paisaje y... Lo que me pregunto es, si tienes algún tipo de paisaje especial o... No, pero tal como lo he explicado ahora, os ahorráis el paisaje. Más económico. Y es que precisamente por eso, porque cuando digo pensar un paisaje o unas vías de tren que se alejan allí o una línea de horizonte, yo no sé qué pasa, pero todo el mundo se las arregla para tener problemas. Si recordáis, quizá estaba uno aquí, en un grupo donde hablábamos de eso, había gran problema de una persona que me decía, sí, yo ya lo hago, pero me imagino un paisaje con un sol y unos árboles, pero de repente viene una nube, se pone delante del sol y todo se va haciendo de noche. Y es que claro, pasan unas cosas, ¿verdad? Yo hasta le pregunté, pero es que te pasas todo el día haciendo esto. A lo mejor eso se le hace de noche. Otra persona nos contaba también en un grupo, decía, sí, yo lo puedo hacer todo menos lo afectivo, porque empiezo a pensar en fulano, en tutano y tal, y me pongo a llorar. Esa vía de concentramiento. Entonces, no sé, estoy sugiriendo hacerlo de una manera que no se evoque a nadie, que no haya paisajes, que no haya nada. A ver si de alguna vez se consigue, no sé. ¿Qué diferencia tiene el centramiento con la relajación? La relajación es aflojar, el centramiento es ser tú mismo. La parte física. Lo que sea, si es relajamiento físico, será físico, si es relajamiento a los otros niveles, pero relajar es aflojar. En cambio, el centramiento es ser tú mismo. Por eso no se ha de confundir ni con ningún ejercicio de relajamiento, ni con ningún ejercicio de meditación, tal como se suelen entender. O sea, centrarse es ser uno mismo. ¿Cómo has de aprender a ser tú mismo cuando estás corriendo porque se te escapa el autobús? Pues no puedes decir entonces relajarte para ser tú mismo. ¿Podría ser adecuado hacer una pequeña relajación antes de hacer el centramiento? No, porque estamos ya con el problema ese. Entonces, cuando yo, como he estado haciendo durante años, dirijo un ejercicio y consigo que la gente pues se tranquilice, entonces están esperando que yo vuelva para otra vez conseguir lo mismo y se crea una dependencia. No, digo uno mismo en casa. No, pero incluso para hacerlo en casa, sí. Que te referías a hacerlo aquí. No. Pero para hacerlo en casa es uno que ha de aprender a hacerlo. Y soy completamente contrario a utilizar cassettes de inducción. No, pero mi pregunta más concreta era, yo mismo llego a casa y antes del entrenamiento me
dedico 10 minutitos a hacer una relajación de sol. Si esto te ayuda luego a hacer mejor el centramiento, pues es estupendo. El problema es que si digo que se haga esto, a mitad se quedarán dormidos. Es el problema que hay, ¿verdad?, al enseñar algo, que cada persona reacciona de un modo distinto. No, no, no. Centramiento es ser tú misma. Si esto queda claro alguna vez. Sí, ser conscientemente tú misma y darte cuenta que eres tú quien está viviendo esto o lo otro. Y claro, porque te conviertes en objeto de ti misma. Te conviertes en idea de ti. Y no, se trata de estar presente, no de pensar en ti, de ser ti. O sea, estar pensando en uno mismo, si lo hago bien, si soy yo, si es del otro, ¿cómo queda eso? Eso es fatal. Es fatal. Ser consciente realmente es estar presente en una acción total, inmediata. Acción y recepción, todo. Y se nota, se puede ver. Se puede ver cada uno en qué grado está presente o no. ¿Pero ser consciente es una cosa espontánea? No, ser consciente es ser uno mismo. Aunque estés callado como una tumba. O sea, nunca, no toméis una cosa por la otra. Ser consciente, estar centrado, es ser más y más uno mismo. Y descubrirse uno mismo como centro. ¿Centro de qué? De todo. De cada cosa. Centro de mi acción, centro de mis sensaciones, centro de mi pensar, de mi ver, de mi sentir, de mi estar mal, de mi estar bien. Ser más y más yo mismo, conscientemente, lúcidamente. Hablando en público, no es una forma de controlar los centramientos. Claro, puede ser, pero para muchas personas resulta al revés, ¿eh? Bueno, porque era una cosa muy aprendida, muy elaborada, muy trabajada. No, porque interviene una emoción, por ejemplo. Entonces esto manda a paseo todo pretendido centramiento. Todo depende de las personas. ¿Cuál era la pregunta? Que si hablar en público no facilita el centramiento. Era eso, ¿verdad? Algunas personas, pues, sí, sobre todo si actúan de algún modo públicamente, si uno es actor, por ejemplo, puede ser, les será más fácil hacerlo. O si uno es orador, por lo que sea, puede ser, pero en cambio a otros resulta el punto más difícil. Y hay que hacerlo siempre. Hay que aprender a ser uno mismo en todo momento. O sea que si te resulta más fácil hacerlo de un modo, quiere decir que necesitas ejercitar el otro. Solo son ventajas el centramiento, y muchas más de las que ahora digo. Que en el fondo es el alfa y omega de todo el trabajo. Y si realizarse y descubrir la propia identidad, estar centrado, es procurar estar más y más en esto que uno es. Ahora, realmente el centramiento, tal como ahora lo explico, es como si dijéramos, por un lado parece la meta, es la culminación de todo el trabajo que he explicado días anteriores. Una vez hecha la limpieza, una vez desarrollado mi experiencia, entonces es desde el eje que yo estoy funcionando como una unidad. Y en ese sentido aparece como una meta, como un logro. Pero a la vez esto es un punto de partida para empezar un trabajo que va más allá y del que seguiremos, que hablaremos mañana, espero. Pero ya de por sí esto cambiaría la vida de todo el mundo, el aprender a funcionar centrado. Es lo que pretenden, por ejemplo, las artes marciales en un aspecto,
Porque solo estando centrado, lo que pasa es que ellos solo están centrados en el aspecto físico y mental, no emocional, es cuando se consigue la máxima eficacia, en acción instantánea. Pero si miráis el aspecto de meditación religiosa, por ejemplo, es llegar a vivir y amar desde el fondo del sentir. En lo que es meditación de tipo intuitivo y metafísico, es llegar al fondo de la mente para desde allí contactar otros niveles de conciencia. O sea, todo el trabajo, cualquiera que sea el enfoque, es trabajar en llegar a ese fondo, sea cual sea el fondo particular que cada tradición trabaje. Ahora, yo os aconsejo que este fondo sea en los 3 niveles siempre. Y allí donde se vea que cuesta más, aquello dedicarle atención especial. Todo el mundo tiene una zona donde le cuesta mucho más el profundizar, el sentirse a sí mismo allí. Y allí es la zona que está más conflictiva, donde hay más tensiones, donde hay menos paso libre. ¿Sí? Yo tengo la impresión de que, tal como he explicado el centramiento esta vez, ha quedado un poco difuminado la explicación del ejercicio como tal. O sea, creo que si yo fuese la primera vez que lo hubiese oído, pues, y me he enterado de que este ejercicio de centramiento porque sabía de qué iba. O sea, pero si fuese la primera vez que lo oyese, no me hubiese enterado de que era un ejercicio como tal. Porque me ha resultado así como un poco difuminado en la exposición. Y creo que tal como lo explicabas antes era quizás como más claro con respecto a la mente concreta, o sea, como para captarlo como ejercicio. Pues qué suerte que ya lo sabías antes, ¿no? Pero claro, los que no lo saben de antes, no tienen problema. Yo soy nueva y a mí, o sea, me habían explicado el temperamento, ¿no? O sea, no me habían venido directamente de ti. Entonces, a mí me ha quedado más claro el temperamento ahora que lo que me habían explicado. Pero no obstante, o sea, me queda una duda, que es que tú has hablado que en el momento que aparece la emoción, emociones, ¿no? Pero ya no estás centrada. O me ha parecido entender. Sí, te ha parecido bien, sí. Bueno, entonces... Las emociones te sacan. ¿Cómo? Las emociones te sacan de tu centro. Sí. Ahora, vamos a ver, entonces... Pero no el sentimiento, las emociones. Cuidado, que hay que aclarar eso. O sea, emoción es una reacción que se produce en relación con algo. En cambio, sentimiento es algo que surge del fondo naturalmente. O sea, la emoción siempre es una reacción, una respuesta a algo. En cambio, pues el sentimiento es algo inherente a la persona y surge del fondo. El sentimiento te ayuda a centrarte, la emoción te ayuda a descentrarte. No obstante, vamos a ver, claro, en un proceso de aprendizaje, de centramiento, como no se podría hacer en concreto, o sea, yo supongo que, o sea, aunque intente y más o menos consiga el estar, ¿no? Ciertamente, o con cierta humildad, ¿no? En los tres niveles. Es que no es esto lo que has de buscar, ¿eh? ¿Cómo? No, pero no, sino sentirme a mí misma como eso. No surgen ideas, es que no surgen ideas, no surgen... Surge de todo. Por eso. Y claro, o sea, dentro pues incluso a veces surge una gran protesta. A ver por qué ahora yo he de hacer esa tontería. Pero se trata de que te des cuenta que tú eres tú dándote cuenta de esa protesta. O sea, no hay nada que estorbe, no se trata de paralizar el tráfico porque tú te estás centrando. Se trata de permitir que todo funcione, pero que tú estés presente en el fondo de todo eso que estás viviendo. Y entonces se puede estar centrado en situaciones traumáticas, en situaciones urgentes, en situaciones de paz y tranquilidad, cuando estás descansando en la cama, cuando estás discutiendo con alguien. Te puede estar centrado siempre.
Pero lo que no se puede es estar identificado. No se puede vivir como personaje. El personaje es el enemigo del centramiento, porque el personaje es ser otro. Es creer funcionar como siendo lo que no eres. Y por eso no te permite ser tú. ¿Sí? Ahora que has hablado del centramiento, Ahora. ¿podrías insistir brevemente otra vez sobre la actitud positiva comparativamente con el centramiento? La actitud positiva es que permitas que funcione tu energía, tu inteligencia y tu afectividad en cada momento. Y el centramiento es que tú estés presente detrás de todo eso que surge. O sea, la actitud positiva puedes adoptarla sin estar centrado, como si dijéramos. Entonces será una actitud parcial, pero se puede hacer, sí. Verás que cuanto más hagas la actitud positiva, mejor te centras. Y cuanto mejor te centres, mejor te saldrá la actitud positiva. Bueno, o sea que la actitud positiva sería, estando centrado o no centrado, la expresión de estos tres focos. Vivir óptimamente, vivirte óptimamente. O sea, desarrollar estos focos. La actitud de... Desarrollar lo que surge de los focos, sí. O sea, trabajar en bioexperiencia. Eso es. Bioexperiencia positiva. O sea, es simplemente trabajar en bioexperiencia. Es simplemente eso, que abarca toda la vida. Eso, ¿eh? No, pero me refiero a trabajar en bioexperiencia y la actitud positiva es exactamente lo mismo. Sí, es trabajar las tres cualidades básicas en forma de bioexperiencia. Y estar centrado es ser conscientemente tú mismo detrás de todo eso. La actitud positiva es una actitud dinámica. Es dinámica, pero a veces no es dinámica, porque por ejemplo cuando echas una siesta o cuando estás cansado de correr todo el día haciendo gestiones y llegas a casa y encuentras el dichoso sillón que te espera, te hundes allí y aquello de dinámico no tiene mucho. No expresarás, pero puedes vivirlo en una actitud positiva. Ser consciente de tu energía, ser consciente de tu afectividad y de tu claridad o lucidez mental. Estar consciente del campo. Claro, o sea, no hay que convertir la actitud positiva en una actitud triunfalista, estilo americano, de Superman. O sea, se podría decir que la noción esta de concentramiento es la conciencia del sujeto. En cambio, la actitud positiva es la conciencia del campo. Sí, no solo es la conciencia del campo, sino la movilización activa de ese campo. Bueno, pues como incluye estas fases que dices de reposo sería... No, es que incluso en estas fases tú estás viviendo tu energía. Lo que pasa es que entonces la energía está en una fase estática. Conciencia dinámica o estática del campo. ¿Qué quiere decir exactamente noción? Noción quiere decir de algún modo darse cuenta. Lo que pasa es que en general en el lenguaje psicológico y filosófico se suele decir como darse cuenta intelectualmente de algo. Pero yo lo utilizo en un sentido más extenso. Darse cuenta aunque sea vía afectiva, vía de sensación o vía de conocimiento. Y otra pregunta, ¿es correcto, por ejemplo, trabajar la mente a pesar de que los otros dos aspectos estén trabajados también? Pero que uno siente la necesidad de trabajar la mente. Como hay que trabajarlo todo, pues es bueno trabajar lo que sea. El problema es que uno ha de aprender a equilibrarse y que por lo tanto no tiene que decidirse un momento u otro a trabajar lo que le cuesta más trabajar. Porque el problema en esto, como esto es una especie de self-service, en el que cada uno dosifica su trabajo y hace lo que le parece, el problema es que cada uno va eligiendo lo que le resulta más fácil. Y como claro, se siente mejor en la medida que va trabajando lo que sea, pues tiende a hipertrofiar aquello y a veces a expensas del resto. Por eso es importante tener esta noción de totalidad, del equilibrio, que hay que desarrollar las tres cosas, sea como desarrollo activo, sea como conciencia de, sea como sujeto de. Siempre las tres cosas. Aunque estas tres cosas pueden hacerse sucesivamente.
no simultáneamente. Sí, quería preguntar si, supongo que esto lo sabrás tú, la mente tiene un comportamiento a veces muy juguetón, se puede decir. Justamente se va allá donde tú no quieres que vaya. Y cuando no quieres que vaya allí, cuando tú no quieres estar allí es cuando se va. Esto es difícil de explicar. Desear lo contrario de lo que se desea en el fondo es lo que... A ver cómo se lo explico. Bueno, antes lo has mencionado, ¿no? Decías que el querer estar allí es lo que te impide estar allí. El querer estar centrado es lo que de alguna manera puede impedir estar centrado. No, he dicho que el querer crea una tensión que dificulta el ir. Es distinto de lo que cuentas. Lo que cuentas es un mecanismo distinto. Está más bien en la línea de lo que explicábamos antes del temperamento reactivo. Temperamento reactivo, el que se afirma protestando. ¿Te acuerdas? El que pueda ser malo. Entonces este tiene como una especie de rechazo sistemático a todo lo que sea autoridad. Pero no solo a la autoridad exterior, llega un momento en que también es un rechazo a la autoridad interior. Lo cual quiere decir que se convierte en un juego constante entre la parte consciente y la parte inconsciente. Donde la parte consciente quiere algo, enseguida surge como el niño travieso que dice, pues no me da la gana. Es el ejemplo del insomnio, ¿no? Que parece insomnio, contra más desea dormir, menos lo consigue. Y cuando decide estar despierto... Este es otro mecanismo distinto también. Se parece, pero es un mecanismo distinto. El mecanismo del dormir es que solamente se puede dormir cuando permites que unas fuerzas, que una onda de energía o del sistema nervioso vegetativo inunde la parte consciente o cortical de tu mente, de tu cerebro. Es un dejarse. Y en cambio el querer dormir es una actitud volitiva, activa, que por su misma naturaleza tiende a inhibir esa parte vegetativa. ¿Entiendes? Nosotros estamos funcionando por lo que viene de dentro y por lo que va de fuera hacia adentro. La voluntad es lo que va de fuera hacia adentro. Quiero eso, quiero lo otro. No quiero sonrojarme, no quiero temblar, no quiero tener miedo. Pero, sí, entiende, eso es muy importante. Entonces surge una parte interior que está funcionando en otra dirección. Y entonces puede haber un encontronazo. Y el ejemplo que tú pones del dormir es que tu parte consciente quiere dormir. Pero este querer dormir, este acto de querer, está inhibiendo las fuerzas que tenderían a hacerte dormir. O sea que por tu misma voluntad estás impidiendo que funcione lo que es natural. Es un mecanismo muy similar a los problemas de impotencia masculina o de frigidez femenina en lo sexual. Es el mismo mecanismo. Y es distinto de esta necesidad de oponerse. Los síntomas se parecen, pero el mecanismo es distinto. Si tú no quieres pensar una cosa y tiendes una y otra vez a ir a aquello, es porque está funcionando en ti una protesta por la imposición de la mente consciente. No es el mecanismo del dormir, sino que es ese mecanismo. Bueno, pero la forma de funcionar es la misma. No, pero la solución es muy distinta, ¿eh? Es que no lo entiendo bien. Es porque mientras yo hablo tú estás pensando en lo tuyo. Entonces, para que vaya más unido eso que tú quieres con lo que ocurra, procura no imponer con autoridad. Quiero no pensar en eso, sino en lo otro. Evita eso, evita la autoridad. Más bien, procura poner afecto e interés en aquello que sí te interesa. Afecto, simpatía, gusto, con suavidad e interés. Entonces verás que todo tiende a obedecer más. Pero si impones por autoridad, se te creará siempre la reacción opuesta. Es el mismo modo
de manejar o de tratar con un niño que tenga esa tendencia. Del mismo modo que un niño que tiene una tendencia de rebeldía, le impones por autoridad, sentirá la absoluta necesidad de oponerse. Y cuanto más le obligues, mayor es su necesidad de oponerse, por ese mecanismo que expliqué al hablar de yo-idea. Y el modo correcto es no imponer nada, sugerir, aceptar a la otra persona, amar a la otra persona. Y entonces desde ese fondo afectivo, sugerir, para que sea él el que decida. Y entonces no vive eso como una imposición. O sea, el trato con nuestro inconsciente es como el trato con un niño o una niña, igual. Porque lo es. Inconsciente es el nombre que damos al psiquismo infantil que no ha madurado. A ver, por ahí había una mano. Sí. No era eso, pero bueno. Tú vas de excursión y en un peligro, bueno, la gente que hace un peligro de una forma natural y ya te centras, o hay una... Te centras en el aspecto físico, sí. Yo lo que no acabo de comprender es que, por ejemplo, estoy en esta excursión, ¿no? Veo de una forma natural y hay un centramiento, una predisposición. Si esto es que hacer el centramiento, es decir, no es un poco no ser natural en este momento, es una forma natural del río. Pues el río fluye. Lo que tú llamas natural, el río que fluye y que no hay que empujar, sí. Simplemente es lo que te has acostumbrado a vivir. Ahora, con todos los condicionamientos, con todos los miedos, con todos los mecanismos inconscientes en marcha. Y esto es lo que uno ahora llama lo natural. No lo es, pero es lo habitual. Y uno confunde lo habitual con lo natural. En el caso del peligro, surge sí lo natural, porque está en juego la propia supervivencia. Entonces surge un mecanismo profundo. Pero en el funcionamiento psicológico normal, lo que vivimos no es lo natural, es lo adquirido. Y por eso se necesita una reeducación y muy exigente para neutralizar lo adquirido y que lo natural pueda volver a funcionar de nuevo. Verás que lo natural para ti es deprimirte cuando te pasen ciertas cosas y ilusionarte cuando pasen otras. Y eso no es lo natural, eso es lo habitual, producto de todos los hábitos. ¿Entiendes eso? Por eso que una cosa es el principio de que hay que vivir lo natural y otra cosa es la aplicación concreta. Lo natural hay que recuperarlo. Y para recuperarlo hay que quitar todo lo que hemos estado poniéndole encima. Lo natural para mucha gente pues es ponerse como una fiera por cualquier cosa. Y eso no es lo natural, es lo habitual. Es una neurosis reactiva como una casa. O sea que hay que distinguir muy claramente lo que es lo auténticamente natural de lo que ahora está saliendo como habitual y que lo confundimos con lo natural. Y de ahí viene la necesidad de una reeducación. La reeducación no es nada más que una contraeducación. Es neutralizar todo lo adquirido para permitir que lo auténticamente natural funcione en todos los niveles. Por eso ahora solo podemos poner como ejemplo de algo natural situaciones extremas, porque en el resto no funciona lo natural, funciona lo habitual. O sea que al principio la idea es maravillosa, es correcta, pero al querer aplicar ahora tal como no funciona es un error como una casa. Sí, había, bueno. En la primera fase que es el problema de circulación, vamos, la primera fase del centramiento es contemplar la respiración solamente. Sí, contemplar la sensación de energía y de bienestar que la respiración produce. Y darte cuenta que tú eres tú quien estás contemplando y gozando esto. Y la tercera fase es sentirte tú, ¿no? Siempre, la primera, segunda y tercera es sentirte tú. Pero bueno, la tercera fase es, o sea, después de acabar de sentir,
Esta es la cuarta, que es la que tú quieres decir, es la cuarta. Pero la cuarta sigue siendo como la tercera, la segunda y la primera, es ser tú. Pero ser tú de un modo integral, de un modo global. La primera fase es ser tú en relación con esta conciencia vegetativa, de energía y bienestar. Lo segundo es ser tú en el aspecto de ser tú que está amando o sintiendo. La tercera fase es tú que estás viendo o comprendiendo, pero tú. La cuarta es ser tú. Y luego vendrá otra fase, que es aprender a conectarse con lo que uno de momento puede llamar lo otro, lo superior, el infinito. Entonces se establecerá un eje entre infinito y yo. Dios y yo, si uno utiliza ese término. Pero como ahora todavía no hemos hablado de ese aspecto superior, nos quedamos con el centramiento hasta ahí, en el techo ese de la mente. Por ejemplo, ahora estamos haciendo el cursillo, ¿no? Termina el cursillo y volvemos a sumergirnos en la vida normal, y entonces habría que hacer estos trabajos que tú nos dices, ¿no? De una forma concreta. Pero esto ya tendríais que ir haciéndolo ahora a medida que os los voy explicando, ¿eh? Bueno, ya, pero lo que te quiero yo preguntar es que si esta vida, ¿no?, que llevamos tan activa todos nos impide hacerlos, o por lo menos, no sé, no los hacemos, por lo que sea, pero tenemos como una constante, ¿no?, de a partir de ahora pues querer y no sé, como una inquietud. Esta constante sin hacer los trabajos concretos nos puede valer, nos puede... Todo depende de cada persona. Si realmente te identificas, te metes en toda esa vida tan agitada que dices, y te metes toda tú y estás pendiente solo de ello, es que ni te vas a acordar que has hecho un curso. Entonces todo depende de ti, que tú hagas un espacio en esa vida ajetreada para trabajar en relación contigo. Y has de crear ese espacio. Ese espacio no hace falta que sea largo. 15 minutos es suficiente para practicar todo lo que explico. 15 minutos. Es distinto que yo os dijera, hay que estar pues media hora, una hora por la mañana y por la tarde. No. Ya, como todo curso ha ido surgiendo de un vivir y de un estar en relación constante con personas activas, el trabajo de hecho es todo el día, pero lo que requiere un tiempo especial son apenas 15 minutos. El trabajo del inconsciente que requiere este aislamiento, y luego un trabajo que hablaré pues en conexión con lo superior. Pero todo lo demás se puede hacer sobre la marcha, la actitud positiva, el estar atento, el estar centrado, todo eso se hace sobre la marcha. O sea que no es porque por exigencia de tiempo el problema, sino que en todo caso será porque uno está atendiendo solo las cosas y no crea un hueco diario regular para hacer un trabajo sobre sí mismo. Si no se emplean estos 15 minutos, no se avanza nada. Hombre, cualquier cosa que hagas te hará avanzar. Si no puedes 15, ponle 14. Es que todo el mundo puede encontrar 15 minutos. No, sí, ya sé que se pueden encontrar, pero... Y un día descubrirás que esos 15 minutos son los más importantes de tu vida, porque es lo que te permite luego funcionar de veras y no ser funcionado por las cosas. Y cuando has dicho, esto lo has dicho ya hace mucho rato esta tarde, a aquel chico que te encuentras mal, y esto es un síntoma a lo mejor de que vas avanzando. Ese encontrarte mal puede ser que tú no te estés consciente, te traiciona, como cuando a lo mejor hace años que pasaba que te favorizas y... Pues puede ocurrir. Encontrarse mal puede adquirir muchas formas. Y problemas que uno creía resueltos que vuelven a salir, con lo cual demuestra que no estaban resueltos. Pero que en la medida que salen es la oportunidad para que uno mire y lo solucione de una vez. Pero vaya, no es que uno lo pase horrible, ¿no? O sea, que hay también pues periodos de un gran optimismo y de sentirse muy muy bien, pero esto es engañoso. Cuando uno se siente muy muy bien, dice, ya está, ya lo he conseguido, ya es mío, ya. Y no. No obstante, por poco que uno trabaje,
si uno trabaja con sinceridad, irá notando inevitablemente resultados. Es una cosa de causa y efecto. No es como una lotería, a ver si me sale, a ver si me toca. En la medida que se entiende y se va actuando del modo que se ha explicado, produce inevitablemente los efectos. Y si no produce los efectos es que no se hace lo explicado. Por eso para mí es tan importante entender lo que pasa. Porque entonces el trabajo, las actitudes tienen pleno sentido. No es por seguir una disciplina, no es por un criterio de autoridad, de que alguien me dice que he de hacer esto o lo otro, porque es uno mismo que ve lo que ha de hacer y por qué ha de hacerlo. La única autoridad es ser uno mismo. Si no se comprende lo que explico, no se comprende entonces el sentido del trabajo, el porqué de cada cosa, entonces queda todo lo que explico como una cosa externa. Y siempre que queda una cosa como algo externo, llega un momento u otro en que se produce una protesta, una rebeldía y un rechazo contra lo externo. Siempre. Y además es bueno que sea así. Pero en cambio lo que al explicar se entiende, uno lo ve por sí mismo, eso no provoca rechazo porque eso es realmente uno mismo. O sea, la auténtica comprensión es uno mismo. Pero la aceptación de ideas es un cuerpo extraño metido en la mente. En lugar de realizar, impide que uno sea más uno mismo. Y por eso todo lo que os explico procuro que sea muy explicado, muy mostrado sencillamente para que uno pueda mirarlo y verlo. Cuando uno lo ve, ya no es Blay, es uno mismo que dice, esto es así. Y eso es lo que vale. Por eso que yo no os estoy dando un curso. O sea, yo estoy proponiendo unas cosas y cada cual entenderá y recibirá lo que sea capaz de ver y aceptar. Y entonces es suyo, es un asunto de él. O sea que nadie es discípulo de Blay. Es absurdo. ¿No? Cada uno es discípulo de sí mismo. Y lo que se hace aquí es una oportunidad para reflexionar sobre ciertas cosas, para poder mirar por uno mismo unas cosas que todas las que explico son naturales, pero que muchas veces uno por sí mismo no atiende a mirarlo de un modo metódico. Es como un espejo, ¿verdad? El espejo en que uno se mira y dice, ah, sí, mira, este soy yo, mira, ya estaba yo mal. Pero no, la culpa no es seguir al espejo, sino es reconocerse uno mismo. A ver, había una mano por allí. ¿Quién No, ha escondido es que la mano? ¿Quién ha escondido la mano? Yo no había levantado la mano, pero bueno, ya voy a aprovechar. Ya voy a aprovechar así. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que siempre estoy protestando y siempre te estoy diciendo así cosas, ¿no? Pero, no, ya lo sé. Por ti ya sé que no estoy. La última cosa que decía que no es por mí. Se preocupa. No, ya sé que no te afecta, qué bobada. Si a estas alturas pienso que te va a afectar. Levántate. Pues... Es un preludio todo eso, todavía no. No, ¿sabes lo que pasa? Que antes de venir en julio, o sea, estas llamadas así que tenía a una atención, pues era ya gratificante, el estado ese era gratificante, ¿no? Estuve aquí y bueno, se puede decir que la cosa funcionó. Y yo no era consciente que venía a nada en